El trato místico de mi marido arruinó nuestras vidas después de 8 años de matrimonio. La verdad resultó ser peor de lo que pensaba. Mi nombre es Marina y se suponía que hoy sería un día especial. El 8º aniversario de nuestra boda con Alejandro, 8 años llenos de amor, apoyándonos en momentos difíciles, planes conjuntos para el futuro. Siempre creí que éramos la pareja perfecta. Parecía que nuestra unión era una fortaleza inquebrantable. Planeamos una cena tranquila en casa, sin demasiadas complicaciones. Pero no todo salió como esperaba. Estaba preparando la mesa cuando escuché a Alejandro recluido en la oficina, hablando por teléfono. Su voz era extrañamente tensa y me acerqué. Este fue el momento en que todo cambió. Sí, el trato se cerrará hoy, dijo Alejandro en voz baja, y su voz me provocó un escalofrío. ¿Qué tipo de trato? Una vaga ansiedad se apoderó de mi alma. Su voz era tensa, apagada, como si no quisiera que nadie lo escuchara. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero las palabras que vinieron a continuación me dejaron paralizado en el lugar. Ella no sospecha nada. Según lo acordado, han pasado 8 años. Después de medianoche su alma será tuya. El mundo a mi alrededor se oscureció. ¿Mi alma? ¿De qué está hablando? ¿Quién es ella? Automáticamente miré la copa de vino que tenía en la mano, pero mis dedos temblaban tanto que casi la dejo caer. Mis pensamientos comenzaron a confundirse. Su alma será tuya, estas palabras resonaron en mi cabeza. ¿De quién estamos hablando? ¿Soy yo? ¿O alguien más? Pero a cada momento la verdad empezó a filtrarse en la conciencia, como agua oscura y viscosa. Hice todo lo que me pediste, volvió a sonar la voz de Alejandro. Ella fue parte del trato desde el principio. Sin ella nunca habría logrado este éxito. Mi corazón empezó a latir salvajemente. ¿Trato? ¿Desde el principio? Empecé a comprender que su meteórico éxito, que había llegado tan repentinamente durante los últimos 8 años, estaba lejos de ser accidental. Entonces nos acabábamos de casar. El negocio de Alejandro despegó, comenzó a recibir grandes contratos y a llevar un estilo de vida lujoso. Me alegré por él, lo apoyé en cada paso y no pensé en lo que se podría esconder detrás de esto. En silencio di un paso atrás. Todo lo que sabía sobre mi marido parecía mentira. El hombre con el que viví durante 8 años resultó ser otra persona. Una especie de monstruo, dispuesto a vender a su esposa a cambio de éxito. ¿Qué tengo que hacer? Mi cuerpo se congeló de horror, pero por dentro había un deseo desesperado de salvarme. Tenía que descubrir con quién hizo este trato y cómo detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Me retiré más adentro de la casa, tratando de no hacer ningún sonido. Mis pies me llevaron al dormitorio, pero ya se estaba formando un plan en mi cabeza. Allí, en su oficina, podría haber respuestas. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se podía escuchar a través de las paredes. Pero ya no podía seguir siendo ignorante. Tenía que descubrir la verdad. Cuando abrí el cajón de su escritorio, me temblaban las manos. Nunca vine aquí sin su permiso, pero ahora no había otra opción. Comencé a buscar frenéticamente entre los papeles algo que pudiera explicar lo que estaba pasando. Pronto mis dedos encontraron un extraño y viejo pergamino atado con una cinta roja. Lo desaté y mientras leía las antiguas líneas en el descolorido pergamino, el horror me cegó. El documento hablaba de un trato con fuerzas de otro mundo, un trato que intercambiaba el alma por riqueza y éxito. ¿Precio? El alma de un ser querido. Luego de 8 años de matrimonio, el alma de la esposa iba a ser transferida al ser con quien Alejandro celebró este contrato. Mi cuerpo se congeló. Fui yo. Yo soy la víctima en cuestión. Él me vendió mi alma a cambio de este éxito. Pero, ¿cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Cómo podría un hombre que me juró amor y devoción tan fríamente utilizarme para hacer un trato con las fuerzas oscuras? Todo hervía por dentro. Sentí que la rabia me invadía, pero con ella vino el miedo. ¿Después de medianoche mi alma será suya?
Tenía que hacer algo y rápido. Saqué el pergamino del cajón y comencé a hojearlo, buscando una manera de detener este infierno. Al final había líneas que hablaban de un ritual que podría romper la conexión. Pero exigió sacrificio. Sangre. Era la única manera. Tuve que tomar una decisión, esperar a que la oscuridad viniera y se llevara mi alma, o luchar usando el ritual contra Alejandro. El tiempo se acababa, el tiempo avanzaba y sabía que no tenía otra opción. ¿Crees que no escuché?, dije de repente, quedándome helada en la puerta cuando Alejandro salió de la oficina. Se quedó helado, sus ojos brillaron con sorpresa y miedo. Por primera vez en todos los años vi miedo en sus ojos. Marina. ¿No es lo que piensas? Tú me vendiste, susurré, agarrando el pergamino. Vendiste mi alma. Por un momento, el arrepentimiento cruzó por su rostro, pero luego desapareció, reemplazado por una mirada fría. No es tan simple, Marina, dijo en voz baja. Ambos estamos conectados a esto ahora. No pude negarme y tú tampoco. Pero ya no escuché. Sabía lo que tenía que hacer para salvarme. Más tarde, durante la cena, intenté actuar como de costumbre. Alejandro se sentó frente a mí, con el rostro iluminado por una sonrisa, como si nada hubiera pasado. Pero todo estaba hirviendo dentro de mí. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que él debía haberlo escuchado. Jugué con mi copa de vino y sentí que me temblaban las manos. Su calma parecía repugnante, como una máscara que escondía algo monstruoso. Alejandro, comencé en voz baja, sin levantar la vista, ¿de qué estabas hablando por teléfono antes? Por un momento, apenas perceptible, su rostro se tensó. Sus ojos se entrecerraron levemente, pero rápidamente se recuperó y su sonrisa permaneció en su lugar. Como si estuviera seguro de que todo estaba bajo control. Es solo trabajo, nada importante, su voz sonaba demasiado tranquila. Pero sabía que detrás de ese tono había algo terrible. Nuevamente intentó convencerme de que todo estaba bien. Era como si nada malo hubiera pasado. Pero no pude soportarlo más. ¿Crees que no escuché nada? Mi voz temblaba, pero con cada palabra sentía que la desesperación y la ira crecían en mí. Estabas hablando de un trato, sobre mi alma. En ese mismo instante, su rostro perdió la máscara de indiferencia. La mirada de Alejandro se volvió helada, sus ojos brillaron con una oscuridad que nunca antes había visto. Lentamente dejó el tenedor sobre la mesa. Un silencio opresivo flotaba en la habitación. No deberías haber escuchado esto, Marina, dijo finalmente, con voz tranquila y amenazadora, como el rugido de un animal a punto de atacar. No es algo que puedas entender. Mi respiración se volvió inestable, se me llenaron los ojos de lágrimas, pero me contuve. Hablaba como si yo fuera solo una pequeña pieza de un rompecabezas que podía quitar fácilmente. Sentí como si el mundo que había construido durante 8 años se derrumbara justo frente a mí. ¿Lo entiendes?, susurré casi llorando. ¿Vendiste mi alma? ¿Vivimos juntos durante 8 años y todo este tiempo fui parte de tu trato? No parpadeó. Su rostro permaneció pétreo, pero en sus ojos, detrás de esa máscara impenetrable, vi oscuridad. La oscuridad que se encontraba en lo más profundo de su interior. Lo hice por nosotros, por el éxito, respondió con frialdad. Su voz era tan indiferente que me impactó aún más. Sin esto no tendríamos nada. Hice un trato hace 8 años para asegurar nuestro futuro. Pero eso sí, el precio es alto. Sus palabras me traspasaron como un puñal. Precio alto. ¿Cómo podía hablar con tanta calma de mi alma, como si fuera solo un negocio, como si yo fuera una mercancía que él cambiaba por el éxito? Todo nuestro matrimonio, toda nuestra vida, todo fue mentira. ¿Mi alma? ¿Pensaste que era simplemente un precio alto? Mi voz se rompió en un grito lleno de desesperación y dolor. Pero Alejandro permaneció imperturbable. Me miró como un problema que debía resolverse, como parte de un acuerdo que debía completarse.
Y de repente me di cuenta de que ya no era la persona que pensaba. Es posible que su alma se haya perdido hace mucho tiempo. Cada palabra que pronunció me golpeó como un cuchillo. No fue solo una traición, fue la destrucción de toda mi vida, de todo lo que consideraba real y fuera de toda duda. El hombre con el que compartí 8 años no solo me engañó, me convirtió en rehén en un trato con fuerzas oscuras. Sentí la frialdad del miedo apretando mi pecho y todo dentro de mí se estaba desmoronando lentamente. Cada palabra que dijo contenía una amarga verdad de la que no pude escapar. ¿Podemos cambiar algo?, pregunté, conteniendo con dificultad las lágrimas. Mi voz temblaba, como si yo mismo me derrumbara junto con esta verdad. Puedes detener esto, ¿verdad? ¿Podemos romper este trato? Me miró con la misma mirada fría y sin emociones, y por un momento me pareció que ya no veía a la persona que una vez amé. Frente a mí había otra persona, un extraño, dispuesto a sacrificarlo todo por su propio beneficio. El trato está cerrado, Marina, dijo con voz tranquila y desapasionada, en la que no había ni una gota de arrepentimiento. Esto no es un juego y no puedo detenerlo. Esta noche, después de 8 años, se completará el tratado. Te convertiste en víctima porque yo así lo decidí. No podía creer lo que oía. Estas palabras destruyeron la última esperanza que todavía tenía dentro de mí. Él sabía todo esto desde el principio. Desde el primer día de nuestro matrimonio, supo que yo era solo un medio para lograr un fin. Mi amor por él, nuestros recuerdos juntos, todo esto resultó ser una ilusión. Fragmentos de conversaciones, nuestras peleas y momentos felices pasaron por mi cabeza, que ahora parecía vacía, falsa. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Por qué? Susurré, mis piernas cedieron y mis manos se agarraron convulsivamente al mantel, como si así pudiera recuperar el control de la situación. ¿Por qué yo? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Alejandro suspiró, como si estuviera cansado de mis preguntas. Era la única manera de tener éxito. Eres una víctima, Marina. El trato requirió sacrificio y yo te elegí. No había ni una gota de emoción en su voz. Fue como una sentencia emitida por un juez. No habría logrado nada sin este acuerdo. Las palabras dieron vueltas en mi cabeza, convirtiéndose en un torbellino caótico. Fui su víctima desde el principio. Hizo el trato sabiendo que algún día llegaría este día. Yo era su cálculo, parte de la ecuación que resolvió para su éxito. Podrías habérmelo dicho, mi voz estaba llena de amargura y desesperación. Podríamos haber encontrado otra salida. Pero simplemente me elegiste como una cosa, como un objeto que puedes intercambiar por tu objetivo. Él guardó silencio y me di cuenta de que no habría respuesta. No iba a poner excusas. Fue fácil para él. El acuerdo se ha cerrado y ahora está a punto de cerrarse. Pasó el tiempo y cuanto más se acercaba la medianoche, más me daba cuenta de la inevitabilidad de este horror. Su éxito no fue solo suerte o talento. Fue un trato con la oscuridad misma, y yo era su venganza. Tienes que parar esto, Alejandro, no quedaban fuerzas en mi voz. Tienes que intentarlo. ¿Podemos encontrar otra manera, por favor? Sacudió la cabeza nuevamente y pude ver que no era su intención. Tomó su decisión hace 8 años y ahora lo único que podía hacer era esperar. Ya no era valiosa para él. Se me acabó el tiempo. Esta noche, dijo en voz baja, levantándose de la mesa, todo terminará. Me senté inmerso en mis propios pensamientos, tratando desesperadamente de encontrar una salida a esta oscura trampa. El tiempo corría inexorablemente y la llegada de la medianoche se cernía sobre nosotros como una sentencia. Alejandro se mantuvo firme, el trato debe cerrarse. No intentó salvarme, ni siquiera se arrepintió de haber vendido mi alma. Ya todo estaba decidido por él. Pero para mí no. Mi vida no se trataba de ser una víctima. No podía darme el lujo de sentarme y esperar a que la oscuridad me llevara. Y si no podía salvarme, tenía que hacer algo para cambiar el final de este juego, incluso si eso llevaría a consecuencias que aún no entendía. Recordé el pergamino que encontré en su oficina.
contenía referencias a un antiguo ritual, parte de un trato hecho por Alejandro. Pero también había líneas sobre cómo podría romperse, mediante la destrucción del artefacto que nos conectaba con esta fuerza oscura. Este artefacto se guardó en la casa todo este tiempo, una piedra anodina que Alejandro llamó un regalo para la buena suerte. Lo veía todos los días, sin sospechar que mi destino estaba en él. Tuve que actuar rápidamente. El tiempo pasaba y cada momento me acercaba a una oscuridad desconocida. Un plan desesperado se formó en mi cabeza. Debo destruir el artefacto, la clave del trato. Pero sabía que las consecuencias podrían ser impredecibles. Sentí que romper el trato conduciría a algo terrible, pero no podía predecir qué. Quizás me destruya a mí también, quizás se lo lleve a él. Pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Cuando Alejandro salió de la habitación, corrí hacia el estante donde se guardaba el artefacto. Lo apreté en mis manos, una piedra suave y fría con símbolos que antes me parecían solo un adorno. Ahora sabía que eran runas antiguas que nos conectaban con las fuerzas de la oscuridad. Lo sentí palpitar, como un ser vivo despertado en el último momento. ¿Qué estás haciendo? La voz de Alejandro sonó cuando regresó y vio que yo sostenía el artefacto. Su rostro estaba distorsionado por la rabia, corrió hacia mí, pero logré retirarme. No podrás detener esto, Marina, si lo destruyes, las consecuencias serán nefastas, gritó, su voz llena de pánico, algo que nunca había escuchado antes. Me entregaste para que la oscuridad me hiciera pedazos, ya no tengo miedo de lo que pueda pasar. Respondí sintiendo una oleada de ira crecer dentro de mí. Alejandro dio un paso adelante, extendiendo sus manos hacia el artefacto, pero en ese momento tiré la piedra al suelo. Golpeó la losa de piedra con un sonido ensordecedor y, por un momento, no pasó nada. Pero entonces... Toda la casa tembló, las luces parpadearon y se apagaron. Sentí que el aire se volvía pesado, como si algo enorme y siniestro hubiera llenado el espacio a nuestro alrededor. La oscuridad surgió de la piedra, como un humo espeso, que comenzó a arremolinarse a nuestro alrededor, llenando la habitación. Alejandro gritó, con el rostro contraído por el horror al darse cuenta de lo que había sucedido. ¿No entiendes lo que hiciste?, gritó, tratando de abrirse paso hacia mí, pero vi cómo esta oscuridad comenzaba a consumirlo. Su cuerpo tembló, su rostro se distorsionó cada vez más. Parecía que esa oscuridad se alimentaba de él, llevándose todo lo que quedaba de su alma. Me di cuenta de que el trato se había roto, pero no de la forma que esperaba. La oscuridad no desapareció, permaneció, exigiendo retribución. Alejandro fue su primera opción. Se había entregado a ella en el momento en que hizo el trato, y ahora ella se lo estaba llevando. Me quedé paralizada de horror al ver cómo mi marido, que acababa de estar lleno de vida, ahora desaparecía en esta corriente de oscuridad. Gritó, pero su voz se fue apagando poco a poco hasta que su cuerpo se disolvió por completo. Cuando finalmente todo se calmó, me quedé solo en completo silencio. Todo había terminado. La oscuridad desapareció junto con Alejandro, y la casa volvió a quedar en silencio y en calma. Pero sentí que algo había cambiado para siempre. El acuerdo se rompió, pero sus consecuencias fueron trágicamente irreversibles. Me salvé, pero perdí algo importante. Al quedarme solo, me di cuenta de que ahora mi vida nunca volvería a ser la misma. La oscuridad ha dejado su huella en mí. Puede que haya sobrevivido, pero una parte de mí desapareció con esa oscuridad, para siempre.